al doctor Marco Baños, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido de nuevo a esta tu casa. Muchas gracias, Eduardo. Te saludo con mucho afecto al auditorio, por supuesto, a Vero, a Juan, con mucho Muchas afecto. gracias, muchísimas gracias. Qué terrible lo que va a vivirse en este país el próximo domingo, ¿ah? Sí, es una situación muy incómoda para el país, un punto de quiebre de lo que ha sido la construcción democrática de los últimos 34 años. Terrible. Y nos las van a sancionar a nivel internacional muy fuerte. Estados Unidos está muy calladito, pocas cosas. Deja que tengan los resultados. Deja que sea el lunes, va a ser otra la realidad para los norteamericanos, para los estadounidenses, para nuestros socios que van a decir, sí, pues mira, esto no es confiable y vas a ver, y Europa ya la cantó, por supuesto. Y Estados Unidos nos los va a cobrar durísimo en la renegociación del TEMEC. Y a lo mejor con ese pretexto se sale Estados Unidos. Sí. Es muy lamentable porque además todo el mundo lo sabe, fue una reforma al vapor, no hubo tiempo de revisarla, de absolutamente nada. Hubo manifestaciones muy claras de parte de Norteamérica, de muchos países de Europa, particularmente los sectores empresariales que ven con mucha preocupación que no exista una estructura judicial y reglas claras para poder litigar los asuntos que tienen que ver con México. Y esa parte incluso se reflejó en un estudio que The Economics publicó hace como unos 10 días, en el cual Ujú. decía claramente que la elección judicial hacía perder independencia a los jueces, a los magistrados, y que además los subordinaba frente al poder ejecutivo. Y una cosa que me pareció terrible es que tiene una cierta coincidencia con lo que también hemos señalado acá, que la elección de muchas personas juzgadoras podrían colocarlas en manos del crimen organizado. Y eso evidentemente también es un tema muy, muy preocupante para México. Oye, dime, si hay por ahí una organización que ha hecho una investigación a fondo sobre quiénes son los postulantes a los distintos puestos y ha reconocido o documentado más de 20 casos específicos donde los que están aspirando a algún puesto dentro del nuevo poder judicial han tenido antecedentes penales o bien han estado directamente vinculados con grupos de delincuencia organizada, incluido por supuesto el narcotráfico. Una vez que se desarrolle y se ofrezcan los resultados, ¿es posible que se impugne a esas personas que tienen antecedentes penales o han estado vinculados con el narco? De hecho, cuando se concluya la revisión de los resultados y se determine quiénes ganaron, el Instituto Nacional Electoral, virtud a una sentencia reciente del Tribunal Electoral, tendrá que revisar una cosa que se llama requisitos de elegibilidad. Y esos requisitos de elegibilidad tienen que ver también con la famosa idoneidad que se estableció en la Constitución y que ahora ha demandado mucho el propio morenismo, que fue quien se equivocó. Esto significa que si a alguna persona se le comprueba, se demuestra fehacientemente que tiene vínculos con el crimen organizado, esa persona definitivamente, aunque haya ganado las elecciones, no podrá ocupar una plaza de persona juzgadora. Esa situación la tendrá que revisar el INE justamente después de que termine de realizar los cómputos. Como ustedes recordarán, pues los cómputos se van a realizar a partir de la noche en la que concluye la jornada electoral y llegan los paquetes electorales a los consejos distritales, y habrá más o menos un universo hasta de 10 días para poder concluir todos los cómputos distritales y saber quiénes son las personas que ganaron. De entrada, pues cada elección que vaya terminando, como se prevé la de la Corte terminará al día siguiente, pues entonces en esos casos se irán revisando si esas personas cumplen con todos los requisitos establecidos en la Constitución y si además alguno de ellos tiene o no tiene vínculos con el crimen organizado o alguna otra situación que le impida ocupar una plaza. El INE lo va a determinar y lo informará al tribunal para que el tribunal cancele ese tipo de triunfos electorales. A ver, te voy a hacer una pregunta que de un neófito absoluto. ¿El INE no ha dejado de ser confiable ya como un órgano ciudadano? ¿Cómo lo ves? Mira, es una pregunta de verdad muy incómoda, al menos para mí, para Sí. contestarla, pero yo pienso que el Instituto Nacional Electoral lamentablemente tiene dos características que paulatinamente lo van convirtiendo en una situación, en una institución que ya no goza de la misma confianza ciudadana.
La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que igual, otra vez con el calificativo de lamentable, algunas de las consejerías han ido demostrando que toman algunas decisiones, incluso desde el proceso electoral presidencial, algunas decisiones que favorecen claramente al morenismo. Podríamos citar algunas. Pero ahora con el tema de la elección judicial se tomaron diversas decisiones que obviamente están generando mucha desconfianza en las elecciones. Creo que el caso más significativo es el tema de haber determinado que las boletas que sobran en cada una de las casillas no se van a inutilizar. Ese tema, lo sabes, Eduardo, pues ha generado que muchos opinadores, muchos analistas, muchos especialistas en estos temas estemos diciendo que no hay confianza porque al quedar vivas las boletas electorales, pues pueden tener un mal uso. Guadalupe Tadei ha sido muy enfática, sobre todo del día de ayer hacia hoy, en decir que las boletas sobrantes se van a flejar en una bolsa y que no hay forma de usarlas, pero la verdad de las cosas es que una bolsa de plástico que se pueda romper y que pueda permitir el acceso directo a las boletas electorales genera una especulación innecesaria, déjame ponerla así, porque la inutilización famosa de las boletas solo significa que los funcionarios de casilla rayan las boletas, le ponen rayas diagonales a la boleta para que se indique que esa boleta ya no puede ser utilizada. En cambio, si las boletas están completas, no tienen estas rayas que las inutilizan, pues evidentemente Claro, viene la especulación de qué sucede si alguna de las candidaturas que le interesan al oficialismo, al de Morena o al de en las elecciones locales, en el caso de Durango con el PRI o en Aguascalientes con el PAN o en Jalisco y Nuevo León con el MC. ¿Qué sucede si hay, alguna persona no ganó? Pues evidentemente existe la posibilidad de que esas boletas resulten utilizables para poder complementar los votos. Alguien va a decir, no, pero es que no se tiene el conteo de los votos y no se sabe quién ganó. Tú sabes muy bien que es muy lamentable que todavía, por ejemplo, en elecciones locales, muchas impugnaciones que llegan al tribunal tengan que ver con la revisión de situaciones que ocurren con el traslado de los paquetes electorales, de donde se instalan las casillas al seno de los consejos municipales o distritales locales. Se han acreditado situaciones de tergiversación de resultados y eso pues evidentemente alimenta la especulación en el caso de la elección judicial. Creo que ahí fue una decisión mal tomada por parte del instituto. Y luego, siendo loables, digamos, los esfuerzos para poder dar a conocer las características de las candidaturas, el mecanismo de votación que va a ser muy complejo, pues el hecho concreto es que lo que el INE tiene en el portal Conóceles ha sido un universo de visitas que rebasan ligeramente los 6 millones de visitas, lo cual no necesariamente se traduce a 6 millones de votos. Es decir, que cada persona que revisó el portal para checar el currículum de alguna persona, pues resulte en un voto que se va a depositar en las urnas el domingo que sigue. Y ahora este escándalo que ya se venía especulando desde el arranque de las campañas, pero que ahora se ha convertido en una terrible realidad para el tema de las elecciones, que son los acordeones en los cuales sí, de todo se están promoviendo candidaturas locales, federales, se están promoviendo por parte de servidores públicos, como fue el escándalo de Nuevo León y de Jalisco, se están promoviendo por parte ah, qué terrible. de los servidores de la nación, cosas verdaderamente terribles en una elección que debería, en el concepto, si seguimos el concepto y le creyéramos un poco al oficialismo, pues debería de ser un ejemplo para la integración de un poder judicial que al contrario, pues está buscando por todas las vías imponer personas afines a los gobiernos. Qué barbaridad. Bueno, está una dama, una mujer mexicana vinculada, abogada vinculada con la defensa del Chapo, ¿no? Sí, están Pues, varios. Y ya hay un candidato a juez también, Eduardo, lo debes recordar porque fue un escándalo hace como 2 semanas. Una persona que fue detenida en Estados Unidos por traficar con estupefacientes y además estuvo sujeta a procedimiento, por más que ahora en un video haya dicho que él no realizaba esa actividad y que además fue condenado de manera ilícita, ilegal, es lo que él sostiene. Pero, a ver, le quitaron drogas en su poder. Llevaba una bolsa de pastillas, menfetaminas, alguna cosa de estas, y el señor fue condenado. Entonces,
¿Cómo es posible que después venga y diga que no es cierto? Están, por supuesto, abogados que han defendido intereses de los líderes del narcotráfico. Y luego ya en un segundo plano, pues Fernández Noroña, que ha hecho un escándalo, ha dicho que muchos jueces que dictaron sentencias favorables a líderes del narcotráfico, pues igual deberían de ser cancelados. Pues yo creo que esos casos también se tienen que revisar, pero el hecho concreto es que sí se colaron algunas personas y que eso, por más que ellos digan, no es responsabilidad del INE, sino ahí sí es una responsabilidad directa de los comités de evaluación y es una responsabilidad directa de los poderes públicos. ¿Y por qué digo de los poderes, Eduardo, tanto para elecciones federales como locales? Pues porque los poderes públicos recibieron la propuesta de los listados de parte de los comités de evaluación y las validaron para después autorizarle al Senado de la República que las enviaran al INE. Entonces, no es el INE el que, ahí sí, en esa parte no es el INE el que revisó a los listados ni los perfiles. Además, el INE ni siquiera tenía los expedientes. Los expedientes le llegaron la semana pasada justamente para que pueda atender la sentencia del tribunal que ordena revisar los requisitos de elegibilidad y particularmente el hecho de que no sean personas vinculadas al crimen organizado. Y un detalle que fue escandaloso también, Eduardo, porque recordarás que de las 26 personas que impugnó el morenismo a través de Gutiérrez Luna y de Fernández Noroña, pues hay 8 personas que no cumplieron con el 8 de promedio en la licenciatura. ¿Cómo es posible que ese tipo de situaciones se le hayan pasado a la gente de los comités de evaluación y obviamente a los propios poderes públicos? Puedo entender que a lo mejor en el currículum, que en los datos que hay en Internet, pues no tuvieras información suficiente sobre algunos perfiles en su trayectoria, en fin, pero el 8 de promedio que exhibieron a través de los certificados de calificaciones de las licenciaturas, pues eso sí me parece francamente escandaloso que esas personas pues estén concursando y además habla también de la ética de esos aspirantes que sabían que no tenían el 8 y que por consecuencia no debieron haberse anotado en un procedimiento de estas características, pero le apostamos a la trampa, ese es el tema. Y luego, pues también en las campañas hemos visto cómo personas, incluso personas que aspiran a cargos electorales, a magistraturas electorales, pues han estado realizando algunas trampas que ellos han revisado en los expedientes que les ha tocado resolver sobre candidatos de los partidos a los cargos de elección popular, que si no debes gastar en cierto tipo de cosas. Hay personas que ya se les acreditó que han pagado ampliación de mensajes en redes sociales cuando eso está prohibido. Hay personas que han participado en mítines cuando eso está prohibido. Entonces, lamentablemente la elección judicial está plagada de un conjunto muy amplio de situaciones que son irregulares y que evidentemente generan muchas dudas sobre lo que va a ser la conformación del nuevo poder judicial y más aún sobre la independencia que las personas juzgadoras deberían de tener frente al gobierno y obviamente frente a los partidos y qué te digo frente al crimen organizado. Oye, Marco, lo has vivido tú, lo hemos vivido todos nosotros. El retroceso que ha tenido México en los pasados 6 años ha sido terrible. Hemos tenido malas presidencias del país, quizás desde los años 70, muy cuestionables, pero el anterior gobierno se llevó las palmas por muchísimo, se llevó la medalla de oro muy destacada con mención honorífica. Esta reforma, este cambio es quizá, podría ser considerado como el más grave retroceso que haya vivido la democracia mexicana en su historia reciente. Yo creo que sí, porque casi todas las reformas constitucionales que ha promovido el morenismo pues han tenido cuestionamientos muy fuertes y además esas reformas paulatinamente han ido debilitando al Estado de Derecho, han ido concentrando el poder en el poder ejecutivo y han ido disminuyendo el poder que tienen los otros poderes. El poder legislativo de entrada se ha convertido de nueva cuenta en una caja de resonancia, en una especie como de oficialidad de partes y de proceso de legitimación de las decisiones de la presidencia. Alguna vez usaba contigo en tus programas una parábola, decía, es que si mañana, si el presidente de la República dice en la mañanera que no le gusta que las moscas
vuelen a las 12 del día. Al otro día sale un diputado presentando una iniciativa para prohibir a las moscas volar a las 12 del día, porque no le gusta al presidente de la República. Sé que es un exceso lo que estoy diciendo, Sí, sí, pero evidentemente el presidente decía alguna cosa o Claudia Sheinbaum dice alguna cosa y luego lo traducen a una reforma de carácter legislativo. El poder ejecutivo, el poder legislativo es eso, una caja de resonancia de las decisiones del poder ejecutivo y es una instancia de legitimación de las decisiones que se toman allá. Luego vimos el tema de la Guardia Nacional, de cómo vinieron estos procesos de militarización que se ha tenido con todos los esquemas de defensa del país. Hemos visto ahora una cosa que fue, que digamos como que pasó de desapercibida, pero fue al inicio de la presidenta Sheinbaum, prácticamente creo que fue la primera reforma constitucional que promovió, que fue la famosa supremacía constitucional, que en rigor impidió la procedencia de los juicios de amparo y de las acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas constitucionales. Es decir, a mí no me mueves absolutamente nada de las decisiones que yo toque para poder mover a la Constitución. Hoy día la Constitución ha dejado de ser ese pacto político que expresa los acuerdos entre las diversas fuerzas políticas. Hoy la Constitución es un documento que es modificable por un solo grupo, por esta coalición gobernante que tiene la mayoría en las cámaras y que tiene la mayoría en los congresos, en la mayoría de los congresos de los estados. Entonces la Constitución se mueve de una manera completamente unilateral y todo eso pues te va llevando a la idea de que estamos prácticamente con una parte final de esta democracia que se construyó en los últimos lustros. El domingo vamos a tener, yo creo que la expresión más significativa de esa transformación y de esa parte regresiva de la democracia mexicana. Y además empiezan a darse casos que son verdaderamente lamentables, que no quisiéramos ver repetidos en la vida pública de México, como fue el caso de una persona que ciertamente que a lo mejor con algunas situaciones en las que no debió incurrir, pero digamos la discusión con Fernández Noroña en un aeropuerto, en una sala VIP, sí, hombre. llevó al señor a sentarse en el Senado a ofrecerle una disculpa a Fernández Noroña, que como presidente de la mesa directiva del Senado, de verdad se vio con un nivel de exceso de poder, de autoritarismo, Sí, humillando a una persona que se sí, atrevió a decirle algo que el propio Fernández Noroña venía criticando, que los usos, que la parte fifí, que claro. no usar estos salas VIP, que ahora hasta lo convirtieron en reglas del propio partido de Morena, pero que pues todo el mundo sabe que no se van a cumplir y además pues siguen los escándalos y entonces hay como un halo que protege a todos los servidores públicos del morenismo y fustiga a los que no son del morenismo. No va a pasar nada con el tema de las casas ni de Arturo Ávila, ni de Marina del Pilar. Sigue sin aclararse el tema de del retiro de las visas de la propia gobernadora del estado de Baja California. Y entonces es una burbuja que está, es como este halo que generaba la chica fantástica que recordarás para protegerse en las batallas que los cuatro fantásticos libraban, pero ahí están enclavados los morenistas, y evidentemente todo eso va lastimando el Estado de Derecho, va volviendo a esta democracia en una especie de autocracia donde solo se escucha la voz de los morenistas, donde solo se escucha la voz de la presidenta de la República y donde hay una absoluta eliminación de los frenos contrapesos que había con los otros poderes, el legislativo desde López Obrador y significativamente el poder judicial que se atrevió a ponerse en fondo y forma a decisiones del presidente López Obrador, está siendo demolido ahora con lo que va a pasar el próximo domingo, que se va a concretar esta supuesta votación en favor de las personas juzgadoras que no están generando un esquema de administración cercana al pueblo, que no están generando un esquema de administración pronta y expedita, sino que simple y llanamente está sustituyendo de raíz un poder ejecutivo, un poder judicial que sí requería algunos ajustes, Eduardo. Tampoco vamos a decir mentiras, no vamos a decir que el poder No, judicial claro, por supuesto. estaba de una Claro, manera muy apegada a derecho y que todos los casos eran impolutos y demás, pero te fuiste al otro extremo. O sea, claro. quitaste a estos que según ellos
no funcionaban, pero además con una falacia, porque dijiste sistemáticamente que los ibas a quitar porque el poder judicial estaba podrido, estaba lleno de personas corruptas. Pero abriste una cosa en la reforma constitucional que le dio Pero, pase directo a los jueces que quisieron. Entonces, yo pienso que lamentablemente sí estamos en una situación regresiva de la democracia mexicana y en un absoluto debilitamiento del Estado de Derecho, que ojalá no nos lleve a que se vuelva la regla situaciones como las que vimos con esta persona en el sí, Senado. De verdad, yo me sentí muy agraviado como ciudadano sí, viendo a esta persona pidiéndole, ofreciéndole una disculpa que ya le habían ofrecido al propio Fernández Noroña. Yo creo que debió tener un poquito de humildad y recordar, sí. si es que de veras tiene esos orígenes que dice, debió haber recordado eso y haber aceptado, digamos, ya fue terrible haberlo denunciado, pero haber aceptado la denuncia, digo, la disculpa Disculpa. por vía escrita era suficiente. No lo humilló, lo Sí. pisoteó, lo llevó a que se sentara frente al poder y que el ciudadano pues terminara por reconocer que sí se había equivocado, pero que eso lo podía llevar a la cárcel y entre ir a la cárcel o ir a perder un poco de dignidad en una disculpa pública, pues eso es el reflejo del nuevo estado autoritario que está viviendo México. Oye, tengo una última pregunta. ¿Qué seguirá? O sea, ¿cómo defendemos al país? Quienes no queremos participar en este bodrio, en esta lamentable etapa de este país, queremos que existan instituciones más democráticas y que más fuertes, que eviten la concentración del poder. ¿Qué queda? O sea, ¿qué sigue para quienes queremos luchar en contra de lo que se está concretando, dinamitar las instituciones en este país? Mira, esta ha sido una pregunta muy recurrente en muchas reuniones que se han tenido últimamente con organizaciones de carácter ciudadano que están llamando a una movilización, que están buscando hacer algo frente a lo que va a ser la elección judicial. Yo creo que lamentablemente México ha tenido una vida corta, ciertamente, de una democracia incipiente que ahora va a desaparecer, pero que necesita tocar fondo. Porque yo sí creo que con independencia del control que se tiene por parte del gobierno con los beneficiarios de los programas sociales, y que además los fustigan, los obligan casi casi a votar a riesgo de perder, al menos eso les dicen, esos beneficios de programas sociales, creo que era necesario tocar fondo y lamentablemente lo vamos a tocar de una manera que es terrible, porque en el momento que las personas que hoy están dispuestas a acudir el domingo a ejercer su voto en favor de esta elección judicial y legitimar un poquito con su propia participación esa elección judicial, cuando se acerquen al nuevo Poder Judicial porque tengan que resolver algún asunto, pero que ese asunto tenga que ver con algún personaje del oficialismo o tenga que ver simplemente con algún asunto donde esté involucrado el gobierno y no le convenga al gobierno alguna decisión que, insisto, afecta a derechos de particulares o derechos de las empresas, etcétera, ahí es donde vamos a empezar a ver cuál fue el efecto concreto de una decisión de haber transformado un poder judicial Claro, que requería simplemente cambiar algunos componentes, afinar otros, a lo mejor sí quitar algunas piezas, algunas personas que estaban ahí trabajando, etcétera, pero no esto que está ocurriendo. Ahí cuando tengas que litigarle al Estado alguna cosa que tenga que ver con tus intereses, ahí es donde vamos a ver realmente el fondo del asunto y donde la gente va a entender que el poder del voto sí es eso, un verdadero poder que se tiene que ejercer, pero de una manera razonada. Ahorita nadie, ni siquiera los que sentimos o creemos tener cierta especialización en estos temas, estamos capacitados para ir a votar porque simplemente no conocemos las candidaturas. ¿Quién en su sano juicio? Te pongo un caso concreto. El estado de Michoacán tiene 6 elecciones federales más 5 locales. Son 11 boletas que implican 91 votos, Eduardo. Dime quién puede en este momento decir que ha podido revisar 91 perfiles para elegir 91 personas juzgadoras en el estado de Michoacán. En Chihuahua son 6 federales y 7 locales, 13 boletas. Entonces, nada más van a ir con estos acordeones que nadie les va a quitar, que van a poder sacar en la mampara y que además son groseramente promotores de las candidaturas que les interesen a los gobiernos. Cuando esté erigido ese nuevo poder judicial y cuando estén en funciones resolviendo asuntos que, insisto,
lamentablemente van a afectar intereses de los particulares, es ahí cuando nos vamos a dar cuenta de los Qué efectos. terrible. Y vamos a buscar entonces movilizaciones, organización, incidir en la votación, pero ya en ese momento tendremos que ir a una acción correctiva que espero que no llegue a los extremos que está llegando en muchos países o en algunos países de América Latina, lo No. cual para nosotros sería terrible. Ni siquiera lo quiero mencionar, pero saben muy bien a qué me refiero. Qué barbaridad. Bueno, mira, te agradecemos mucho la paciencia que has tenido con nosotros, tus conceptos que son muy importantes para valorar en su dimensión exacta lo que está a punto de pasar y en lo que no estamos dispuestos a participar muchos mexicanos. Te tocamos la puerta para cuando termine esto, esta pesadilla del domingo y ver, hacer una valoración posterior. Marco, por lo pronto, muchísimas gracias por estar en esta tu casa. Nunca será molestia, siempre es un honor para mí estar en tan prestigiado espacio, Muchas Eduardo, con ustedes, ¿eh? Un Muchísimas abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo gracias. para todas y todos. Gracias. En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes.